Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Blago Geto Forever, José Luis, y Enuela Mayacen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, y Chloe Golden. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 185. Lo entenderás. Cuando llegó el amanecer, Riser soltó a Akeno. Si bien podía continuar, tenía miedo de que ella se rompiera, especialmente cuando era tan violento con ella. Sabía que podría haber dicho esto antes, pero tenía esa tendencia violenta que le hacía perder la razón cuando tenía relaciones sexuales. Mientras que a algunas mujeres les encantaba, otras preferían al gentil como su esposa. Sin embargo, a Akeno parecía encantarle debido a su preferencia por ser masoquista. Sin embargo, el fuego en su corazón se había apagado y solo necesitaba esperar hasta ese día. Tuvo de su vida. ¿No estás durmiendo? Miró a Akeno, que parecía estar luchando. Estaba agotada y con sueño, pero lo soportó porque tenía algo que discutir, pero dudó. ¿Qué ocurre? Y al final, ella negó con la cabeza. No es nada. Tenía miedo de que en el momento en que lo dijera, él la dejaría. Ella no lo dudaba porque sabía que, si bien él parecía loco por ella, podía sentir que estaba distante y no la dejaba entrar en su corazón, por lo que temía que si hablaba de su pasado, él podría hacerlo. No poder aceptarlo. Dime. La abrazó por detrás mientras susurraba esas palabras. Su cuerpo se estremeció debido al repentino placer. Espera, ese es realmente demasiado para mí, voy a morir. Entonces dime. Y ella se giró preocupada, pero se sorprendió cuando él la recibió con ojos sinceros. Sintió que quería llorar por alguna razón, pero al final habló como si no quisiera engañarlo. Tú, deberías saber lo que dijo Cocabiel antes, ¿verdad? ¿Qué dijo? Para ser honesto, estaba tan débil que me olvidé de él, y la mayoría de las cosas que dijo no eran intelectuales, así que no me molesté en recordarlas. Riser solo recordó que Cocabiel dijo, muere. Antes de que Cocabiel muriera. En cuanto al asunto del dios que falleció, ¿qué tuvo que ver con él? No le importaba si Dios moría o no, ya que eso no importaba su vida. Además, Cocabiel había muerto. Para los que habían muerto, ¿qué tenían que ver con él? Pensar demasiado lo llevaría a preocuparse y destruiría su vida pacífica, por lo que nunca había tenido el pasatiempo de pensar demasiado. Akeno. Mirándolo, supo que él no mentía ya que podía ver que realmente no tenía ningún interés en Cocabiel. Al final decidió ser sincera. Yo, quizás no lo sepas, pero soy descendiente de un ángel caído. ¿Oh? ¿Eres hija de Azazel? No. Akeno rápidamente lo refutó, pero claro, no quería que ocurriera un malentendido. Mi padre es un ángel caído y se llama Barakiel. Barakakiel. Riser murmuró y pensó en el ángel caído más fuerte que lo enfrentó ese día. Todavía recordaba el rayo sagrado que cayó sobre su cuerpo ese día. No había duda de que entre todos los ángeles caídos que enfrentó ese día, Barakiel era el que más recordaba, ya que Barakiel era el más fuerte y valiente. ¿No es el uno del grupo de los Grigori? ¿Por qué entonces te convertiste en un demonio? Akeno estaba en silencio y miró a Riser aturdido. ¿Por qué me mirabas así? Riser estaba confundido. ¿No me odias? ¿Por qué debería odiarte? Riser estaba aún más confundido. Porque soy el descendiente del ángel caído. ¿No los odias? Especialmente cuando te han dado tantos problemas y te han peleado ese día. Así que eso es lo que te preocupa. Riser asintió y entendió por qué ella lo miraba con esa expresión. Akeno estaba lejos de estar tranquilo ya que deseaba escuchar una respuesta de él.
Si estás preocupado por eso, no tienes por qué preocuparte. No odio a los ángeles caídos. Además, ¿no soy yo quien los derrotó antes? Pero... No pero... Riser miró a Keno y preguntó. ¿O quieres dejarme? ¿Es eso lo que quieres? No. No quiero dejarte. Quiero estar contigo para siempre. No había manera de que ella deseara dejarlo. Su deseo era simple y era estar con él. Entonces, no tienes que preocuparte ya que no te dejaré. Él la abrazó suavemente. Esas palabras la tranquilizaron y se durmió mientras lo abrazaba con fuerza, deseando que todo no fuera un sueño. Sin embargo, de lo que ella no se dio cuenta, sus ojos parpadearon por un momento antes de cerrarlos para dormir después de besar su suave y hermoso cabello negro. Al día siguiente se despiertan bastante tarde. Sin embargo, mientras Akeno estaba un poco cansada, se despertó para preparar el desayuno para los dos. En cuanto a él, simplemente se acostó en la cama y continuó durmiendo ya que no había tomado un descanso después de regresar de Italia. Akeno no lo despertó, pero cuando estaba a punto de ir a la cocina, vio una pequeña figura que parecía estar durmiendo en el pasillo. Su expresión se volvió sutil e incómoda, pero luego, cuando pensó en lo que pasaría si se conociera su relación, sus ojos estaban firmes e impasibles, como si hubiera tomado una decisión. Koneko. Koneko abrió los ojos, sorprendida al ver a Akeno, quien la miraba amablemente. Rápidamente se dio cuenta de que la habían descubierto y se maldijo a sí misma porque había dormido durante el amanecer, por lo que no pudo regresar a su habitación antes de que Akeno se despertara. ¿Nos viste? Koneko sintió que su corazón se detuvo cuando escuchó esa pregunta. No solo los observó, sino que los miró hasta el amanecer. Sin embargo, ¿podría decir eso? Al final, Koneko solo pudo reconocerlo. Sí, Akeno-san. Veo. Akeno suspiró, pero luego mostró una suave sonrisa. ¿Puedes mantener esto en secreto para Rias y los demás, Koneko-chan? Deberías saber qué tipo de problema podría ocurrirnos si los demás lo saben. Si Rias también fuera su harén, entonces podría no haber problemas, pero ese no era el caso, especialmente por lo tensa que era la relación entre Riser y Sirthech. Si bien la relación entre la casa Phoenix y la casa Gremory estuvo bien debido a una disculpa de Lord Gremory y Lady Gremory durante la promoción de Riser a demonio de clase suprema. El caso de Sirthech fue diferente. Sirthech mostró claramente su actitud cuando no asistió durante la promoción de Riser. Si bien Sirthech y Rias eran diferentes, todavía eran una familia, y era imposible para Akeno salir abiertamente con Riser y anunciar que ella era su mujer. Sí. Koneko estuvo de acuerdo porque no quería que le sucedieran problemas a Akeno. Gracias. Akeno sonrió amablemente mientras acariciaba suavemente la cabeza de Koneko. Debes estar hambriento. Pronto prepararé el desayuno. Gracias. Koneko le agradeció a Akeno, pero claro, no pudo contener su curiosidad. Akeno-san, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres decir por qué salí con él? Koneko asintió mientras esperaba una respuesta. Akeno sonrió y dijo, es porque soy débil, Koneko. ¿Débil? Por favor no pienses en nada raro. Sé que mis sentimientos no harán más que traerle problemas, pero no puedo soportarlo y seducirlo. Pero él es simplemente diferente y lo amo mucho. Esa es probablemente la razón por la que quiero estar con él, incluso si sé que nuestra relación podría quemarnos a los dos. Puede que te resulte difícil entenderlo, pero... Akeno de repente se acercó a Koneko y le susurró. Si te acercas a él, lo entenderás, Koneko. ¿Qué quieres decir, Akeno-san? Koneko se sonrojó debido a las implicaciones ocultas detrás de esas palabras. Todavía eres joven, por lo que puede que te resulte difícil entenderlo, así que aprende todo lentamente, Koneko. Primero haré el desayuno. Koneko no detuvo a Akeno y la vio salir de la cocina mientras pensaba en sus palabras anteriores. Si me acerco a él, ¿lo entenderé? Capítulo 186. Mascota. Si bien Riser quería seguir durmiendo, decidió despertar, especialmente cuando sintió una mirada. Sí, una mirada.
Si bien sabía de dónde venía esa mirada, no se molestó en asustar a esta persona. Simplemente actuó como si esta mirada no existiera, lavándose el cuerpo antes de esperar el almuerzo preparado por Akeno. Akeno podría haber trabajado duro anoche, pero con sus Fenexteers. ¿Había algo que no podía curar? Francamente, comiendo Tori Tori no Mi, modelo Phoenix. Su habilidad física era aún más fuerte, más duradera y más resistente. También hubo efecto de orichalcos. Eso hizo que su capacidad física fuera más fuerte mientras estuviera herido, por lo que incluso después de una extenuante batalla anoche, le fue imposible calmarse, especialmente cuando vio la apariencia actual de Akeno. Akeno se vistió sencillamente con un delantal mientras cantaba una canción que él no conocía, y había ese sabor de ama de casa que venía de ella, haciéndolo ansioso por pelear otra batalla, pero sabía que era imposible con la presencia que había sido. Fijando la vista en él. Al final, suspiró y decidió enfrentarse a esta figura. La pequeña figura se sobresaltó cuando él la miró. Su acción natural fue huir, pero él no pareció moverse y solo la miró fijamente, por lo que ella no hizo nada y lo miró con curiosidad. Los dos se miraron fijamente hasta que él le hizo un gesto para que se acercara a él. Al ver esto, dudó, pero al final, salió sigilosamente de su escondite y se acercó con cautela en su dirección. Caminó lentamente, acercándose cada vez más, hasta sentarse a su lado. ¿Te gustan los dulces?, preguntó Riser. Koneko asintió. Riser sacó un chocolate que había comprado en Italia y se lo dio a Koneko. Tómalo. Exclamación de cierre. Koneko se sorprendió, pero aceptó el chocolate que le ofrecía. Gracias, Riser-sama. Su voz era tranquila, pero le dio las gracias. Ningún problema. Riser no se molestó en mirar a Koneko otra vez y sacó un pistacho, comiéndolo como bocadillo mientras esperaba el almuerzo, mirando la silueta de las nalgas regordetas y suaves de Akeno, y miró a Koneko, quien antes había comido chocolate. Sus ojos brillaron debido a su delicia. Al ver esto, pensó que el pasado de Koneko también debía ser horrible. Si bien comer dulces podría no parecer algo malo, e incluso se consideraba lindo, él no lo creía así, ya que tener una adicción a los dulces no era muy diferente de tener una adicción al alcohol, los cigarrillos e incluso las drogas. Los dulces tienen mucha azúcar y el azúcar libera dopamina en el núcleo accumbens, la parte del cerebro vinculada a la recompensa, la novedad y la motivación. En otras palabras, consumir dulces no era muy diferente de consumir drogas. Si había una razón por la cual Koneko estaba bien, era todo debido a su entrenamiento y rasgos raciales. Si fuera otra persona, ya se habría enfermado por la cantidad de dulces. Justo cuando se comía el pistacho, sintió otra mirada mirándolo. Miró a Koneko nuevamente y parecía que ella había terminado su barra de chocolate. ¿Lo terminaste? Sí. Koneko bajó la cabeza porque estaba avergonzada, especialmente cuando podía ver la sorpresa en sus ojos. A sus ojos, pensaba en ella como en un cerdo. Cuando pensó en eso, se sintió avergonzada y avergonzada. ¿Está delicioso?, preguntó Riser. Sí, Riser-sama. Koneko asintió. El sabor del chocolate era delicioso y se preguntó dónde lo había comprado, ya que a esa manera podía comprarlo ella misma. No compré mucho en mi viaje anterior a Italia, así que tengan paciencia. Riser abrió la cáscara del pistacho y se lo dio a Koneko. Abre la boca. Ah. Koneko abrió la boca con naturalidad mientras lo llevaba a alimentarla con pistacho. Su pequeña lengua rosada tomó hábilmente el pistacho y se lo comió con ojos brillantes. Como antes su boca era dulce, el sabor salado del pistacho pareció realzarse. Aún así, esta cantidad era demasiado pequeña para satisfacerla, así que lo miró de nuevo. Riser, que estaba comiendo pistacho, se detuvo cuando sintió la mirada de Koneko nuevamente. Quería comerse su pistacho, pero al final suspiró y volvió a darle de comer. Abre la boca. Ah. Esta vez, sin siquiera sus instrucciones, su pequeña boca estaba bien abierta mientras esperaba que él la alimentara. Mientras ella comía el pistacho felizmente, él estaba indefenso. ¿No estás demasiado mimado? ¿Qué tal si abrís el pistacho vosotros mismos? Colocó un puñado de pistachos en un plato delante de la mesa.
Al escuchar sus palabras, ella no dijo nada e hizo lo que le dijeron, pero curiosamente, el sabor era diferente. No estaba tan delicioso como antes, así que lo miró de nuevo antes de mirar su gran figura. Con su pequeño cuerpo, debería serle posible sentarse en su regazo. Sin embargo, dudó porque sabía lo grosera que era su acción, pero, de alguna manera, sintió que sería bueno sentarse en su regazo mientras él la alimentaba. ¿Qué ocurre?, preguntó Riser mientras podía ver la lucha en su rostro. Koneko no dijo nada y solo miró fijamente su regazo, luego levantó la vista hacia él. Incluso si no se intercambiaron palabras, su expresión lo decía todo. Riser se preguntó por qué parecía ser popular. Aún así, de repente pensó en algo. ¿Se debió a Animal Affinity? Riser recordó la recompensa que recibió de Misla, la cual pensó que era inútil ya que nunca había pensado en convertirse en un domador de bestias, pero parecía que esta recompensa tenía cierta utilidad. Sin embargo, en realidad no quería utilizar esta recompensa para atraer a un gato. ¿Quieres sentarte en mi regazo? Cuando Riser cumplió su deseo, Koneko bajó la cabeza avergonzada, pero de alguna manera, el coraje nació dentro de su corazón, así que lo miró con lástima. Riser miró a Koneko por un momento, pero él no dijo nada y solo levantó una de sus manos, cumpliendo su deseo. Koneko no perdió el tiempo y se deslizó en su regazo, sentándose allí mientras buscaba la posición más cómoda antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción. Nunca había pensado que todo cambiaría con solo sentarse en su regazo, y se sentía tan cómodo. Sentada en su regazo, sintió que había encontrado un lugar al que llamar hogar. Como cualquier otro gato, si bien también deseaba tener un descendiente poderoso, también deseaba tener un lugar al que llamar hogar, ya que ser un gato callejero era lo último que deseaba. Tener un lugar que pudiera ser un supuesto hogar y obtener paz donde no tuviera que temer a la lluvia ni al peligro era algo que deseaba. Riser no estaba seguro de cómo se sentía ella, pero sentía como si estuviera criando a un animal pequeño por alguna razón. Aún así, decidió ignorar a este gato y continuó comiendo, pero como gato, Koneko estaba bastante mimada cuando le dio unas palmaditas en el muslo ligeramente y lo miró de nuevo. Miró a Koneko, quien abrió mucho su pequeña boca y movió ligeramente su lengua rosada como si le pidiera que la alimentara nuevamente. Sin embargo, cuando Akeno terminó con su almuerzo, los llamó. El almuerzo está listo. Detuvo sus palabras al ver que Riser y Koneko de repente se habían acercado tanto. ¿No era demasiado hábil para seducir a una mujer? Mientras Akeno se quedaba sin palabras, ella también sonreía y estaba feliz ya que, de esta manera, Koneko se había convertido en su cómplice. Aunque me gusta más Kuroka. Capítulo 187. Adiós. Koneko, ¿cuánto tiempo vas a estar sentado en su regazo? Si bien Akeno estaba feliz de que Koneko definitivamente guardara su secreto, también se sentía celosa y resentida porque Koneko no se había movido del regazo de Riser. Después de almorzar, Koneko no se movió de su regazo y continuó sentado allí mientras miraban la televisión juntos. Incluso si Akeno le pidió que se moviera, ella no lo hizo y continuó sentada allí como si mostrara su resistencia. ¿De qué tienes celos? Riser miró a Akeno sin palabras ya que, a diferencia de su relación con Akeno, nunca había pensado mucho en Koneko. En cambio, sentía que ella era similar a una mascota o a una hermana pequeña de alguna manera. ¿No te sentabas a menudo sobre mí? El rostro de Akeno se sonrojó mientras lo reprendía ligeramente. Eso siéntate y esto es diferente. Koneko miró a los dos con una mirada sutil ya que había visto lo que habían estado haciendo, y sabía que Riser no mentía ya que Akeno a menudo se sentaba sobre él. No, en lugar de sentarse, debería estar montando. Akeno era como un matador que se sentaba sobre un toro feroz, manejándolo con cuidado y amor. Aún así, Koneko de repente sintió curiosidad. ¿Realmente se sintió tan bien? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer? Akeno preguntó de repente como si intentara cambiar la incomodidad entre ellos. Sin embargo, esta pregunta también la acorralaba porque deseaba que él se quedara más tiempo. Koneko también lo miró con curiosidad y agarró su camisa, mostrando una expresión lastimera ya que se sentiría decepcionada si Riser se fuera tan temprano. Riser frotó la cabeza de Koneko descuidadamente y dijo:
Volveré mañana. No era que no quisiera quedarse un poco más, pero sabía que la reunión de las 3 facciones se llevaría a cabo pronto. Cuando esta reunión estaba a punto de comenzar, planeó regresar a la casa de Sona antes de regresar al inframundo. En cuanto a asistir a esta reunión, no bromees. A diferencia de Sircech y el resto, Riser no estaba interesado en esta reunión. Incluso si las 3 facciones todavía estuvieran en guerra, eso no cambió mucho su vida. Además, había derrotado a Grigori, por lo que no tenía nada que hacer. Por último, con lo que estaba a punto de suceder en la reunión, no planeaba unirse en absoluto ya que sabía que sería problemático. Sin embargo, pensaba que todos estaban desesperados por la paz. Bueno, no era que no odiara la paz, ya que vivir una vida pacífica y perezosa era su sueño, y pronto ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. ¿Es eso así? Akeno estaba un poco decepcionada porque Riser se iría mañana, pero no lo forzó, especialmente cuando pensó en qué hacer más tarde. ¿Qué ocurre?, preguntó Riser al notar algo en la expresión de Akeno. Deberías conocer la reunión de las 3 facciones, ¿verdad? ¿Hay algo mal? Sircech-sama me había dicho que el líder del cielo, Michael-sama, vendría a visitarme y me pidió que lo ayudara a purificar la espada sagrada, Ascalón. ¿Espada sagrada, Ascalón? ¿De qué sirve? ¿Se lo vas a dar a Rías? Caballero. Riser estaba confundido porque no creía que Kiba tuviera un valor tan significativo como para que Sircech hiciera todo lo posible para ayudarlo a obtener una espada sagrada de Michael, el líder del cielo. No es para Kiba, sino para... ¿Oh, para ese pervertido? Akeno sabía que Riser odiaba tanto a Issei, por lo que no mencionó a Issei delante de él. Para ser honesta, ella no quería ayudar ya que tampoco le agradaba a Issei debido a su conducta y su relación con Riser. También fue debido a este odio que, a pesar de que Issei estaba preocupado por el emperador dragón rojo que devastó su cuerpo debido al contundente balance Breaker. Lo que hizo durante el compromiso de Riser con Rías ese día, ella no hizo nada, fingiendo que no sabía nada. Al final, Rías solo pudo pedir la ayuda de Sircech, y Sircech actuó rápidamente dándole a Issei un brazalete para calmar el brazo de Issei que había sido sacrificado para obtener un poder que no debería tener. En cuanto a de dónde vino este brazalete, Riser no necesitaba preguntar ya que sabía de dónde probablemente vino este brazalete. También fue por esta razón que sabía que necesitaba borrar a ese tipo ruidoso. Ese tipo podría no ser poderoso, ni siquiera débil, y un cobarde que no tenía una pizca de orgullo, pero Riser sabía que este tipo era como una cucaracha, lo cual era asqueroso. Está bien. No necesitas preocuparte por mí. No soy lo suficientemente pequeño como para enojarme contigo por esto. Después de todo, no puedes rechazarlo. Gracias. Akeno lo abrazó felizmente. Con su situación, ¿cómo podría rechazar la petición de Sircech? El recuerdo de donde Sircech masacró a todos los demonios que lo siguieron ese día aún permanecía en su memoria. Si ella se negaba, Sircech la trataría de la misma manera. Sin embargo, Riser sintió que Akeno pensaba demasiado, considerando su identidad. Sin embargo, también entendió que si el padre de Akeno fuera solo un ángel caído promedio, ella sería el de Rías. Reina. La respuesta era obvia, ¿verdad? Sin embargo, Riser sintió que Sircech realmente mimaba mucho a Issei. En la mente de Sircech, Issei era probablemente la esperanza que había estado esperando. Además, el sueño de Issei era convertirse en rey del harén, por lo que mientras se convirtiera en el más fuerte y se casara con todas las mujeres de varias facciones en el mundo sobrenatural, se podría lograr la paz. En cuanto a esta reunión, este fue el comienzo de todo. Entonces, todo se debió a esto. Nada podría salir mal. Sin embargo, no tenía nada que ver con él, y como había hablado antes, se fue a casa al día siguiente y fue a jugar con Sona y Zenobia antes de que llegara el momento de regresar al inframundo. Antes de irse, Akeno le envió un mensaje de texto diciéndole que el asunto de Ascalón había terminado, y ella se preguntó si jugaría un rato en su casa, a lo que él accedió. No había duda de que su estancia en el mundo humano fue estupenda, pero cuando estaba a punto de regresar al inframundo en tren, se encontró con Serafall y Sircech. Riser-chan. Serafall saltó hacia él como de costumbre, como si la incomodidad que antes nunca hubieran existido.
Se decía que el tiempo suavizaría una relación, por eso pensó que todos volverían a ser como antes con el paso del tiempo, pero... One-chan. Riser sonrió mientras acariciaba la espalda de Serafall. Parecía gentil y amable, pero ella se dio cuenta de que su relación no volvería a ser como solía ser, lo que hizo que le doliera el corazón. Aún así, rápidamente pensó en algo y luego le sonrió a Sircech. Sircech-chan. Sircech-chan. Serafall le guiñó un ojo a Sircech, recordándole claramente su conversación anterior. Mientras Sircech se disculpara, todo estaría bien. Sin embargo, Sircech no pareció notar el guiño de Serafall. En cambio, lo ignoró por completo y simplemente se alejó sin hablar mientras emitía un aura que correspondía al título de Lucifer. Debido a esto, todos sudaban frío y solo podían bajar la cabeza debido a la presencia de Sircech. Sin embargo, Riser estaba tranquilo como siempre. Pero Serafall entró en pánico. Sircech-chan. Sin embargo, Sircech nunca dio media vuelta y simplemente se fue. Serafall pisoteó, mostrando su frustración, pero sabía que era inútil ya que Sircech no tenía ninguna intención de disculparse. Luego, miró a Riser con torpeza. Riser-chan. No necesitas persuadirme más, One-chan. Después de todo, regresaré al inframundo pronto. ¿No te vas a quedar? Si me quedo, me temo que nada será pacífico. Serafall quería persuadirlo, pero Riser fue terco y simplemente se fue como Sircech. Entonces, adiós. Por extraño que parezca, cuando Riser se fue, su voz era bastante fuerte. No fue hasta el punto de que fuera antinatural. Aún así, Sircech, que se había alejado, podía oírlo. Sin embargo, nadie pensó mucho y pensó que Riser acababa de irse mientras aceptaba la paz que anhelaban. Solo, sabían que la brecha entre Riser y Sircech era imposible de reparar. Serafall, Sona, Rias y los demás miraron la espalda de Riser con impotencia, pero sabían que necesitaban concentrarse, considerando lo que tendrían que enfrentar después de esto. Luego, junto con el regreso de Riser al inframundo, comenzó la reunión de las tres facciones. Capítulo 188. La paz es necesaria. Issei estaba extremadamente nervioso al ver la sala de reuniones de las tres facciones de la Academia Kuo. Una mesa preciosa y de aspecto pomposo y las personas que estaban presentes. Además, no esperaba ver a tantas personas influyentes juntas en la misma habitación. Del lado del diablo, estaban Sircech, Serafall y también Graifia. Del lado de los ángeles, estaba Miguel, uno de los serafines. Del lado del ángel caído, estaban Azazel y Balí. Francamente, cuando Issei vio a Azazel y Balí, se puso nervioso, pero cuando pensó en lo que había sucedido anteriormente, se sintió confiado. Aunque lo que había sucedido durante la visita a la clase lo enfureció y lo decepcionó de sí mismo, lo que sucedió después siempre había sido grandioso. Lo primero fue que se enteró de que tenía un estudiante de primer año. Si bien este estudiante de primer año era lindo, desafortunadamente, este lindo estudiante de primer año era un chico. Sin embargo, aunque se sentía decepcionado, era maravilloso saber que era mejor que los demás. Se había sentido inútil, por lo que ver a alguien que era más inútil que él lo tranquilizó. Aunque Issei no lo dijo en voz alta y ni siquiera se dio cuenta de ese sentimiento, era bastante fácil darse cuenta después de ver su expresión. Aún así, el asunto del estudiante de primer año, lo que sucedió después, le dio confianza ya que Michael Sama le había dado a Ascalón, la espada asesina de dragones. Puede que no sea un espadachín, pero con esta espada, tenía confianza para enfrentar a Balí. Además, Balí solo tenía un brazo ahora, por lo que no sentía miedo hacia él, especialmente cuando se suponía que el Emperador Dragón Blanco era su oponente predestinado, el Emperador Dragón Rojo. Aún así, Issei se preguntó por qué los brazos de Azazel y Balí estaban bien, y no parecían alguien que hubiera perdido uno de sus brazos. Sin embargo, incluso si Azazel y Balí notaron la mirada de Issei, no lo miraron, ignorándolo porque sabían que este tipo estaba pensando en algo estúpido. Sin embargo, no había duda de que Azazel sintió alivio cuando Riser no se unió a esta reunión. Sin embargo, no se dio cuenta de la extrañeza de Balí, quien había estado en silencio y miró a Sircech por un momento. A Sircech tampoco le importaba esa mirada, ya que pensaba que Balí solo sentía curiosidad por él.
Además, con sus acciones anteriores que habían salvado a Bali ese día y con su plan, sabía que era imposible que Bali tuviera hostilidad hacia él. Aún así, lo más importante a esta reunión fue, sin duda, el subordinado de Azazel, Cocabiel, quien había atacado Pueblo Quo, pero esto no fue todo ya que Bali y Azazel también lucharon contra Riser. Sin embargo, con su pérdida, Azazel había prometido darle la parte del diablo sobre el resultado de su investigación y muchas otras cosas, pero hasta ahora, no les había dado nada. Dejando a un lado a Sircech, ya que él no fue quien fue lastimado por Azazel, Serafall presionó más este asunto ya que deseaba obtener una compensación para Riser. En su mente, Riser había estado luchando duro, y sería muy lamentable si no recibía nada. Aún enfrentando el bombardeo de Serafall, Azazel estaba amargado porque nadie sabía que Riser había invadido la sede de Grigori ese día y también había conquistado a Grigori. Sin embargo, incluso si este fuera el caso, Azazel definitivamente no le diría esto a nadie ya que no deseaba que su facción fuera vista como débil. Aunque sabía que su facción era la más débil y había sido derrotada solo por Riser, era un caso diferente cuando se trataba de los demás, ya que ellos no lo sabían, y era su culpa si eran engañados por él. Sin embargo, no había duda entre ellos de que Azazel tenía el mayor problema, especialmente cuando su facción había estado recolectando muchos Sacred Gears, matando a aquellos que los tenían, e incluso estaba el usuario de Longinus, Bali. También había más usuarios de Longinus, pero Azazel solo planeaba decírselo cuando se confirmara la paz. Aún así, Azazel sabía lo que deseaban, así que... Lo sé. Lo sé. He cometido muchos errores. Pido disculpas, ¿qué tal esto? Hagamos una tregua. Nosotros tres. Compartiré todo el conocimiento que ha hecho mi facción y les ayudaré en muchas cosas. Al escuchar esas palabras, Michael detuvo su queja y asintió. Sin embargo, Serafall ya estaba harto de este bastardo ya que Azazel había sido un mentiroso. ¿Cuántas veces Azazel prometió que compartiría sus conocimientos? Sin embargo, Azazel siquiera lo compartió. Serafall no tenía forma de volver a creerle, pero Sircech la detuvo. Sircech. Serafall, todo sea por la paz. ... Serafall miró a Sircech con una mirada exasperada y un suspiro de impotencia mientras se preguntaba qué le pasaba en la cabeza. Sin embargo, esto era normal ya que Sircech no le contó sobre su plan. Si bien Sircech le contó a Serafall y a los otros Mahou sobre su plan para tener paz con el ángel y el ángel caído, no le contó a nadie sobre su plan para crear a Issei, el poseedor del Boosted Gear, como el héroe que se convirtió en un puente. Para conectar las tres facciones. Sin embargo, mientras los líderes hablaban, los demás habían estado escuchando y no pudieron evitar fruncir el ceño a Azazel ya que sabían que este tipo había hablado mucho y no podían creerle. Aún así, fue fácil para Azazel encontrar avances. Emperador Dragón Rojo, Issei Oudo, ¿qué opinas de la paz de las tres facciones? Azazel preguntó de repente. ¿Ah? Issei estaba confundido y respondió con torpeza. Incluso si me preguntas, realmente no lo entiendo. No tenía ni idea de los problemas entre las tres facciones y tampoco había tenido nunca la intención de aprenderlos ya que odiaba estudiar. Supongo que podría ser difícil para ti, entonces, ¿qué tal esto? Si no recuerdo mal, tu sueño es tener un harén, ¿verdad? Pero sabes que si tenemos una guerra, no podrás tener un harén, pero si tenemos paz, entonces tendrás un harén. Entonces, ¿qué piensas? Paz. Quiero paz. Mientras estuviera relacionado con un harén, Issei se emocionaría y estaría de acuerdo directamente. Aún así, debido a esto, mientras que aquellos que estaban familiarizados con Issei solo podían suspirar impotentes, los miembros de la nobleza de Sona fruncieron el ceño, pero nadie dijo nada ya que Sona les había recordado que este no era un lugar para hablar. Si bien puede ser cruel, todos fueron amables con Issei debido a su potencial como poseedor del Boosted Gear. No tenían tal cosa, por lo que era imposible que los líderes fueran amables con ellos. La realidad era esta, así que aunque era cruel, solo podían aceptarla. Aún así, incluso si sintieran que Issei tuvo suerte, cuando pensaron en el tamaño del grano de Issei, se sintieron mejor de alguna manera. Sin embargo, debido a esto, todo se había convertido en una sesión de preguntas y respuestas. Issei también preguntó sobre el asunto de Asia, quien estaba siendo expulsada de la iglesia, ya que no podía aceptar tal cosa.
Frente a un niño tan idiota y pervertido, Michael habló fácilmente sobre las dificultades de la iglesia, especialmente después de que Dios había fallecido. Con su aura, carisma, tristeza y lucha que mostraba en su rostro, todos quedaron afectados y entendieron la dificultad del lado del cielo. Incluso Issei también suspiró, sintiendo pena por Michael. Ya fuera Zenobia o Asia, podían aceptarlo, especialmente Zenobia, ya que descubrió que ser un demonio era genial. Aún así, sobre Durandal, Michael se lo dio a Zenobia como compensación por el trato que le habían dado, ya que creía que se podía confiar y creer en Zenobia, que ya era parte de la nobleza de Sona, la hermana pequeña de Serafall. También era lo mismo en el original que en el original Zenobia era parte de Rías. Nobleza. Si Zenobia fuera parte de los demás. Nobleza, habría sido imposible para Michael confiarle a Durandal. Además, el marido de Sona era Riser Phoenix, la supernova en el inframundo y el mundo de los demonios que había derrotado a Cocabiel, Balí, Azazel y Tanin. Pensó que darle Durandal a Zenobia y ganarse su favor era un buen intercambio. Además, Gabriel también le dijo que ella también deseaba la paz de las tres facciones, por lo que Michael también trabajó duro en esto. Sin embargo, incluso si Gabriel no dijera nada, Michael lo haría porque sabía que era necesario para el futuro de Ángel. Sin embargo, todo iba bien hasta que de repente el mundo se detuvo, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento, Sircech, Azazel y Michael supieron que su plan había comenzado. Capítulo 189. Todo está según el plan. El tiempo se detuvo, excepto para aquellos que eran fuertes, como Azazel, Michael, Sircech, Balí, Serafall y Grifia, quienes no se vieron afectados. Los demás dejaron de moverse y no pudieron moverse, afectados por el poder de detención del tiempo. Aún así, pronto, Issei y Rías también despertaron inexplicablemente de su estado de inmovilidad y, al igual que aquellos que habían despertado, no fueron afectados por Gasperblatt y Rías. Bishop, quien también era el poseedor de Forbidden Valor View, el Sacred Gear, que tenía la capacidad de detener el tiempo, y también la causa de su situación actual. ¿Qué está pasando? Sin embargo, después de que Issei despertó, se sintió confundido y se preguntó cuál era la situación, especialmente cuando vio que muchos parecían quedarse quietos como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Oni-sama, es esto. Rías rápidamente se dio cuenta de todo. Ustedes dos deben hacer todo lo posible para ayudarlo. Sircech miró a Issei y Rías y rápidamente habló sobre su situación. Actualmente, fueron atacados por cierto grupo. Azazel también se unió y agregó información de que la razón por la que había estado recolectando usuarios sagrados también se debía a esta organización. La razón se debe a la Brigada del Caos. ¿Brigada del Caos? Se puede decir que son una organización terrorista en el mundo sobrenatural. Naturalmente, cuando escuchen que las tres facciones tendrán paz entre sí, vendrán a atacarnos porque no nos dejarán hacerlo. ¿Qué? Issei se sobresaltó. Deberías haberte dado cuenta de que nuestro problema actual se debe al Sacred Gear de tu obispo. Deben haber tomado a tu obispo y obligarlo a activar su Sacred Gear. ¿Cómo se atreven? Sus acciones han justificado 1000 muertes. Rías se enfureció cuando pensó que la organización terrorista estaba utilizando a la fuerza a su lindo sirviente. Sin embargo, tampoco tenía idea de qué hacer, ya que sabía que en el momento en que saliera de esta barrera, sería afectada por el Sacred Gear de Gasper. Al observar a Rías, quien se enojó, Michael, Sircech y Azazel asintieron ya que todo había salido según su plan. Como de costumbre, en esta situación, Azazel se convirtió en intérprete y explicó a todos cuál era su situación actual y cómo escapar de este problema. Veo. Usaré enroque. Cuando Rías escuchó la explicación de Azazel, supo que necesitaba usar la técnica especial de Evil Pieces, Castling. Era una técnica para cambiar la posición del rey y la torre. Uno de Rías. Rook Pieces estaba en el edificio de una antigua escuela en el salón del club de investigación de lo oculto, y al usar esa técnica, podría salvar a su sirviente. Todos acordaron ese plan, pero antes de que Rías se fuera, Sircech le dijo que trajera a Issei con ella. Necesitas un ayudante. Trae a Issei-kun contigo. ... Rías dudó, pero al final estuvo de acuerdo ya que los otros miembros de su nobleza todavía estaban afectados por la capacidad de detener el tiempo de Gasper.
Sin embargo, si pensaran detenidamente, notaría mucha extrañeza en cuanto a por qué ella y Issei fueron los únicos que no se vieron afectados por la capacidad de detener el tiempo de Gasper, incluso cuando Sona, Akeno y los demás tenían una fuerza que era comparable a ella. Aún así, si miraba a su hermano mayor, notaría su sonrisa ya que todo había salido según su plan. Había renunciado a acercar a su hermana pequeña a Riser para arreglar la relación entre Rias y él. Al final, decidió apostar por Issei, creyendo que podría convertirse en el enorme paraguas que podría proteger a todos, un héroe y también una existencia que podría derrotar a Riser. Para ser honesto, Sir Zetch sabía que no tenía la confianza para ganarle a Riser. Además, si peleaba con él, sin importar cuál fuera el resultado, todos favorecerían a Riser ya que Riser era joven. La influencia de Riser ya era una locura, y sus pequeños trucos ya no eran útiles, ya que nadie estaba tan ciego como para pensar que Riser era débil y no servía para nada. Al final, la única forma de derrotarlo y poner a Riser en su lugar era derrotarlo. Sin embargo, el oponente de Riser tenía que ser alguien de su edad, y la persona que había elegido era Issei, ya que sabía que Issei era la única persona que tenía el potencial para derrotar a Riser. Como poseedor del Boosted Gear, Issei podría convertirse en el Emperador Dragón Rojo. El dragón celestial que una vez arrasó el mundo. Más importante aún, Issei era de Rias. Miembro de la nobleza, y con su personalidad simple y pervertida, que simplemente estaba satisfecho con un harén, Sir Zetch se sintió aliviado y supo que Issei no arruinaría nada. Todo saldrá según mi plan. Ya fuera su corazón y sus acciones, todo era para el futuro del diablo. Paz. Esto es lo que buscaba y hará todo lo que sea necesario para conseguirlo, pero cuando mencionó paz, sus ojos parpadearon extrañamente. Sin embargo, nadie le prestó atención a Sir Zetch ya que el culpable de ataque había salido a la luz. El círculo mágico del Leviatán. Una sola mujer apareció del círculo mágico. Llevaba un vestido extremadamente escotado y con una abertura alta. ¿Cómo estás, Mao Sir Zetch Tono? La mujer saludó a Sir Zetch con tono intrépido. El que descendió de la sangre del Leviatán anterior. Cateria Leviatán. ¿Cuál es el significado de este? Sir Zetch preguntó con una mezcla de ira y tensión. Casi todos los miembros de la facción Old Mao han decidido cooperar con la Brigada del Caos. Cuando Cateria Leviatán dijo esas palabras con una sonrisa desafiante, no se dio cuenta de que Sir Zetch sonreía por dentro. Anteriormente, durante la Guerra Civil del Diablo, incluso si la antigua facción de Satán había sido derrotada, muchos todavía vivían, se escondían y vivían como un tumor que lentamente se extendía hacia el diablo. Sir Zetch sabía que para lograr la paz, necesitaba limpiar toda la facción del antiguo Mao del inframundo. Al escuchar a Cateria, quien había anunciado que casi toda la facción de los antiguos Reyes Magos había decidido unirse a la Brigada del Caos, Sir Zetch supo que tenía una razón para matarlos a todos ahora. Anteriormente, no pudo hacerlo porque se dieron por vencidos y se unieron al nuevo gobierno liderado por la facción del Gran Rey. Zekran Bael tampoco hizo nada y estuvo de acuerdo ya que, a diferencia de Sir Zetch, su poder no era tan bueno. Para ser honesto, era algo impensable que la existencia del diablo pudiera igualar o incluso superar a su progenitor, Lucifer. Sin embargo, cuando Dios murió, muchas cosas podrían suceder y nadie podría controlarlas. También fue la razón por la que muchos nunca pensaron en Sir Zetch y Ajuka como demonios, ya que eran seres diferentes. Sin embargo, a Sir Zetch no le importaba su opinión porque eran débiles. ¿Qué podrían hacer los débiles en el mundo sobrenatural? Aún así, mientras todos hacían una sesión de preguntas y respuestas con Cateria respondiendo todas sus preguntas con confianza como si hubiera ganado, Sir Zetch se preguntó si era posible empujar a Riser a la Brigada del Caos. Después de todo, mientras Riser fuera etiquetado como criminal, podría hacerle algo. Si bien Sir Zetch podría no estar seguro de poder derrotar a Riser solo, y si viniera con Ajuka, mientras los dos estuvieran juntos, todo era posible. Sin embargo, de lo que Sir Zetch no se dio cuenta fue que su plan ya había salido mal desde el principio, especialmente cuando todavía estaba a oscuras por una existencia que lo atacaba por detrás. Bali se paró detrás de Sir Zetch como si fuera lo más natural, y nadie le prestó atención porque pensaron que seguiría su plan. Sin embargo, lo que no sabían era que sus ojos habían estado mirando la espalda de Sir Zetch, directamente a su corazón. Sabía que le era posible matar a Sir Zetch e hizo lo que le dijeron, pero...
Mientras Valí miraba a Sir Zech, se preguntó si realmente debería hacer lo que Riser le dijo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.